Hace un año ya subí la parte 1 y 2 de este video. En cada uno de esos videos relaté los 6 primeros trabajos de Hércules. Y aquí estamos. Un año después, la tercera y última parte de los 12 trabajos de Hércules. Domar al toro de Creta. Como siempre, a petición de Euristeo, Hércules acabó con el toro de Creta, un peligroso y feroz animal que provocaba cientos de muertes en Creta. Era un hermoso animal, cuyo sacrificio había sido solicitado por Poseidón al rey de Creta. Este rey, al ver lo lindo que era el toro, prefirió sacrificar a otro animal, despertando por ello la ira del dios, que se vengó provocando que la esposa del rey sintiera deseos carnales hacia el toro, procreando entre los dos y dando nacimiento al famoso Minotauro. Que por cierto, en mi canal hay un video sobre este mito. Cuando Hércules desembarcó en el puerto de Creta y vio el daño que había en la ciudad, sirvió como motivante para acabar con el toro. Cuando preguntó su paradero, los ciudadanos le dijeron que el animal estaba en los bosques. Hércules lo buscó y lo encontró. Y ahí estaban, frente a frente, sin hacer el más mínimo ruido, y con los nervios templados como el acero, Hércules esperó a tener al animal frente a él. El toro no estaba acostumbrado a que alguien le retase, por lo que rápidamente volvió a la carga, y fue en ese momento cuando Hércules de un salto logró trepar a su lomo. Así comenzó una lucha entre el hombre y la bestia, entre el jinete y el toro. Durante horas y horas, con Hércules agarrado a sus cuernos, el toro brincaba y corría tratando de liberarse de ese inesperado jinete que, vestido cual un león, resistía como ningún otro ser humano hubiera podido hacerlo. Finalmente, Hércules venció al extraordinario animal y, cabalgando sobre él, lo llevó a Micenas como trofeo. Limpiar los establos de Augías. Harto de que Hércules siempre saliera victorioso y cada vez más ser visto como el héroe de los Micenas, Euristeo quiso humillar al semidios asignándole el trabajo de limpiar los establos del rey Augías. Resulta que por designio de los dioses, el ganado de Augías, rey de la Elide, no sufría de enfermedades, y 12 toros que su padre, el dios Helios, le había regalado, defendían al resto de la manada, asegurando que tampoco sufriera pérdidas causadas por los depredadores de la zona, provocando que este rey no se preocupara de la higiene, así que ya te podrás imaginar la suciedad de ese lugar. Se sabe que Hércules llegó a un consenso con Augías. A cambio de la limpieza, el hijo de Zeus recibiría una retribución por ello. Hércules acumuló el estiércol en un sector y luego desvió el curso de los ríos Peneo y Alfeo, solo con su fuerza. No se sabe cuál fue el trato al que llegaron, si debía llevarse parte del ganado o del terreno del rey. Da igual, porque al terminar su trabajo, el rey Augías no cumplió con su parte del trato, provocando que Euristeo no le quisiera reconocer este trabajo por haber pretendido sacar un provecho personal. Robar las yeguas de Diomedes. Diomedes era el rey de Tracia. Este rey era conocido por ser brutal y despiadado. Este tenía 4 yeguas hermosas. Sus nombres eran Podargo, Lampón, Janto y Deino. Lo peculiar era que estos equinos se alimentaban de carne humana. El problema era que cada vez que un extranjero se acercaba al reino y pedía hospitalidad, lo obtenía sin ningún problema. De hecho, el propio rey lo alojaba en su palacio con las mayores comodidades posibles.
Pero una vez dentro y confiado, mandaba a sus soldados que lo atasen y se lo sirvieran a las yeguas como comida, mientras él, enfermamente, disfrutaba orgulloso contemplando cómo sus queridas yeguas trituraban al ser humano. Estas eran las 4 yeguas que Hércules debía llevar vivas al palacio de Euristeo. Además, para complicar las cosas, Diomedes había puesto todo un ejército de guardias que vigilaban que nadie perturbara la tranquilidad de sus animales. Para acabar con todo el mal, Hércules se enfrentó a Diomedes en una batalla ardua y duradera. Finalmente, nuestro héroe lo venció y como estrategia lo tiró como banquete a las yeguas. Estas quedaron más que satisfechas y terminaron guiadas dócilmente por Hércules. Robar el cinturón de Hipólita. Hipólita era una reina amazona, hija de Ares, el dios de la guerra, y de la reina amazona Otrera. Resulta que Hipólita tenía en su poder un cinturón mágico que le había regalado su padre. El 9º trabajo de Hércules fue obtener ese cinturón, curiosamente a petición de Admete, la hija de Euristeo. Existen varias versiones de la historia y les contaré la que más me gusta y luego las demás. En esta versión, Hércules llegó al puerto de Temisira, donde fue recibido por Hipólita. La reina le ofreció entregarle el cinturón sin problemas. Lo que no sabían era que Hera, su madrastra y enemiga de Heracles, se disfrazó de amazona y difundió el malintencionado rumor de que Hércules había secuestrado a Hipólita. Las amazonas atacaron entonces y Hércules les hizo frente. Mató a Hipólita y obtuvo el cinturón. En otra versión, Heracles secuestra a una de las hermanas de Hipólita, Melanipa. Exige el cinturón como rescate y libera a la amazona cuando lo obtiene. Y en otra, Hipólita se enamora de Hércules y le da el cinturón voluntariamente. Robar el ganado de Gerión. Gerión era un gigante hijo de Crisaor y Calirroe. Gerión es descrito como un ser formado por 3 cuerpos con sus respectivas cabezas y extremidades. Este ser antropomorfo disponía de un rebaño muy saludable y hermoso, pero tenía la fama de ser muy protegido, así que el 10º trabajo de Hércules consistía en robar el rebaño de ovejas y vacas de Gerión. Mientras viajaba hacia allí, cruzó el desierto libio y hacía tanta calor que disparó una flecha a Helios, el sol. Helios le rogó que parase, y Heracles pidió a cambio la copa dorada que el dios usaba para cruzar el mar cada noche. Hércules usó esta copa dorada para llegar a Eritia. Como dato curioso, este acto está presentado en una de las vasijas más famosas. Cuando Hércules llegó a Eritea, derrotó a los secuaces de Gerión y mató al mismísimo gigante usando una flecha bañada con el veneno de la hidra, robando con éxito el rebaño. Cuando volvió a casa estaba tranquilo porque finalmente habían terminado los 10 trabajos de Hércules. Y sí, tal como lo escuchas, originalmente eran solo 10 trabajos, sin embargo, frustrado por el éxito que había tenido en todas ellas, Euristeo dijo que ni la hidra de Lerna ni las cuadras de Augías contaban, porque en el primero había contado con la ayuda de Iolao y en el segundo le habían pagado por cumplirlo. Así, el rey ordenó a Hércules llevar a cabo 2 pruebas extras antes de ser liberado de sus servicios. Robar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Hércules ya llevaba años trabajando para Euristeo, y a pesar de que en este tiempo Hércules había salido airoso de las 10 pruebas que había tenido que llevar a cabo, todavía le quedaban por cumplir 2 trabajos más. Nuestro héroe tendrá que viajar hasta los confines del mundo en busca de 3 manzanas del jardín de las Hespérides. Así es, solo debía robar unas simples manzanas. Hércules había acabado con los seres más temidos del mundo y le había robado a los más peligrosos. ¿Qué tan difícil podría ser robar manzanas? Bueno, resulta que las manzanas de las Hespérides no eran frutos comunes, eran las manzanas de la mismísima Hera, la enemigo número 1 de Hércules. Pasa que hace muchísimos años, cuando Hera y Zeus se casaron, su madre Gea le regaló 3 manzanas. Los frutos le gustaron tanto a la diosa que los mandó a plantar en el jardín secreto de los dioses.
y para que nadie osase robarlas encargó cuidar y vigilar, ayudadas por Ladón, un terrible dragón de 100 cabezas, y a unas bellas ninfas que conocemos como las Hespérides. Hércules no sabía ni una pista de en dónde empezar, así que esa era la misión número 1, debía localizar dónde realmente se encontraba el jardín secreto. Pero con la ayuda de las ninfas, a las cuales no les caía muy bien Hera, le dijeron a Hércules que el dios marino Nereo tal vez pudiera indicarle el camino, pero ahora debía localizar a Nereo, que también iba a ser difícil ya que este podía cambiar de forma. Ayudado por las ninfas, Hércules localizó a Nereo y aprovechando que estaba dormido, se abalanzó sobre él para inmovilizarlo. Cuando el dios se despertó y se encontró apresado por los brazos de Hércules, Heracles le dijo que solo lo iba a soltar si Nereo le decía dónde estaban las manzanas. De pronto, el dios se transformó en un toro y salió desbocado, con el afán de despegarse de Hércules. Pero él seguía abrazado a él. Tuvo que utilizar toda su fuerza, inteligencia y paciencia para retener entre sus brazos al dios. Y este, cuando vio que tomando esta apariencia no lograba liberarse, se transformó en serpiente. Aunque mucho más difícil de retener para Hércules fue cuando la serpiente se volvió líquida y asumió forma de agua. Hércules seguía aferrado incluso aunque Nereo se haya transformado en fuego. Hércules no lo soltó nunca. El dios Nereo, cansado, rendido y sorprendido, le dijo en dónde estaban las manzanas de las Hespérides. Hércules puso rumbo fijo al occidente. En el camino se encontró con el titán Prometeo, a quien Zeus había impuesto un terrible castigo por querer robar el fuego. Prometeo llevaba más de 3000 años sufriendo una terrible tortura. Zeus había ordenado que lo encadenaran a una montaña en la que todos los días un águila hambrienta se alimentaba con su hígado, el mismo que por la noche volvía a crecer. Cuando Hércules vio semejante atrocidad no dudó ni un instante, sacó sus flechas envenenadas y mató al águila liberando al titán de su tortura. En agradecimiento, Prometeo le indicó el camino, pero esto no fue lo más interesante. El titán le dio un consejo de suma importancia. Le dijo que solamente había un ser en todo el universo capaz de poder salir victorioso del jardín de las Hespérides con las manzanas en la mano. Este ser era el gigante Atlas, el padre de las Hespérides, y debía pedirle ayuda. Atlas debía cargar sobre sus hombros el cielo. Esa era su condena, así que Hércules, al momento que le ofreció a sustituirlo durante un tiempo para que pudiera ir al jardín y tomar las manzanas, no lo pensó ni 2 veces. Lo único que deseaba era poder descansar un poco y parecía que lo iba a conseguir. Solamente puso una condición: Hércules debía matar al dragón Ladón, y sorprendentemente Hércules de un solo flechazo en el corazón lo derrotó. Entonces Atlas se fue a buscar las manzanas y dejó a Hércules con el cielo en los hombros. El titán volvió luego de un par de horas con las manzanas en la mano, así que ahora solo debían cambiar de lugar y todo habría terminado. Pero lo que no esperaba Hércules era que Atlas lo engañó, para que fuese él quien a partir de ese momento cargase con el peso del mundo. Pero Hércules no solo tenía músculos, también era muy inteligente y le dijo a Atlas que aceptaba el engaño, pero antes de que se fuera lo ayudara con un último favor. Le pidió que sostuviera un poco el mundo para él poder poner un cojín y estar más cómodo. Atlas inocentemente o estúpidamente cayó en el engaño y obviamente Hércules salió de ahí con las manzanas en la mano. Se dice que cuando llegó Hércules a Micenas con las manzanas, sorprendentemente Euristeo empezó a sentir admiración al héroe, ya que era capaz de hacer lo imposible. Capturar a Cerbero. Por fin había llegado el último trabajo y Hércules sería libre por fin. Pero obviamente el último trabajo iba a ser el más difícil. Esta vez no iba a ser en el mundo de los vivos. Euristeo le ordenó a Cerbero, el perro de Hades, quien era el guardián de la puerta del infierno. Euristeo pensó que si ya no moría con esto, nada lo iba a hacer. Antes de emprender el viaje, acudió a una ceremonia secreta en honor a Deméter y Perséfone, en la que expió pecados como la matanza de centauros, condición sin la cual no podía entrar en el Averno. Hércules comenzó el descenso al mundo de los muertos en el cabo Tenaro. Atenea y Hermes, guía de los muertos en su último viaje, lo acompañaron. El barquero Caronte tenía miedo de Hércules y lo llevó a través de la laguna Estigia sin dar problemas. En el infierno, Hércules se encontró con muchos conocidos como Teseo y Medusa y enemigos a los que él mató.
A Hades no le gustaba la idea de que alguien estuviese buscando a su perro, así que enfrentó al héroe y quedó incapacitado gracias a un flechazo certero en su hombro. Finalmente tuvo que permitir que Cerbero se marchase con Hércules, siempre y cuando fuese capaz de controlarlo con sus manos, cosa que hizo al instante, agarrándolo de sus 3 gargantas y haciéndolo con tal fuerza que el animal tuvo que dejarse llevar. Cuando Euristeo vio a Cerbero en su palacio, quedó paralizado por el miedo, y habiendo cumplido con éxito los 12 trabajos, no tuvo más remedio que liberar a Hércules de sus servicios y considerar que éste había expiado su culpa por el crimen cometido. Durante estos 12 trabajos, Hércules había acabado con los monstruos más temidos en la faz de la tierra, y esto sirvió para que el ser humano pudiera prosperar y vivir en paz. Y así fue como el campeón de la humanidad, Hércules, cumplió sus 12 trabajos.